estas ciudades, nos vamos a enfocar más en esta persona que era la que cometía el homicidio sin intención. Y me voy a apoyar en un comentario que encontramos en el Midrash, y a manera de comprender qué es lo que es el Midrash o los Midrashim. Aquí puse un breve concepto de lo que son los Midrashim. Dice que proviene de la raíz hebrea drash, que significa buscar, investigar. El Midrash, por lo tanto, es una exposición de los versículos de la Torá, que surge de nuestros sabios después de haber sondeado en las profundidades de cada pasuk y en todas las palabras y letras del mismo, en busca del verdadero significado interior. Entonces, para comprender esto, hermanos, vamos a dar la lectura al Salmo 25:6, que dice: Acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tus misericordias que son eternas. Entonces aquí cuando dice que sus misericordias son eternas, aquí nos está haciendo saber o está manifestando dos atributos de Dios. Dice Rahameja y Bajasadeja, que es la misericordia y la bondad del Padre. Y dice Leolam. Cuando dice Leolam, cuando dice que desde siempre, entonces nos cuestionamos, ¿desde cuándo fue manifestada esa misericordia? ¿Quién fue el primero a quien se le manifestó esa misericordia? Y entonces nos vamos en la historia de la creación al primer hombre. Recordamos cómo Adán, en Génesis 3:24, en Génesis 2:16 dice: Y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Aquí vemos cómo el Creador ya le estaba dando una instrucción a Adán. Era bien clara la indicación de que dice: el día que de él comas, ciertamente morirás. Y en Génesis 3:9 le dice Aleca. Todavía en su misericordia se presenta y le pregunta: ¿dónde estás? O sea, Dios sabía dónde estaba Adán, pero él todavía le pregunta: ¿dónde estás? Como dándole la oportunidad de que él se arrepienta, de que él manifieste cuál fue su error y se arrepienta delante del Padre. Y la misma pregunta le hizo a Caín. Y hay varias personas a las que se les presentó esta pregunta. Le decía: ¿dónde estás? ¿O con quién estás? Para que ellos de alguna forma reconocieran su error y fueran perdonados. Esta palabra Aleca también se puede pronunciar Eijá, que es como una voz de duelo. O sea, Dios sintió dolor al ver que el hombre había caído. Entonces aquí vemos la consecuencia en Génesis 3:24. Dice: expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces aquí vemos, hermanos, cómo recordando el relato inicial de las ciudades de refugio, si aquel que había cometido homicidio de manera accidental o sin intención de haberlo hecho no escapaba de su ciudad de origen a una de estas ciudades de refugio, los familiares de la persona que había fallecido podían vengar su muerte para de alguna forma redimir el alma de la persona que había fallecido. Entonces, si este asesino sin intención no escapaba a una de estas ciudades y se resguardaba ahí, podía ser víctima de la venganza del que lo perseguía. Y aquí, hermanos, nos podemos preguntar,
¿Eso cómo aplicaría a nosotros? Si creo que ninguno hemos matado a alguien. Y a veces se nos olvida, hermanos, que la persona no solamente tiene un cuerpo físico, sino que también hay un cuerpo emocional. Está un alma dentro de esa persona que usted tiene al lado, que tiene enfrente. Está el alma, está el espíritu. Si yo hablo ahorita mal de alguien que ya no está en este mundo, pues no, prácticamente no le estoy haciendo nada. Cuando alguien habla mal de alguien, ¿con qué intención lo hace? Cuando se difama a alguien o cuando se actúa contra los intereses de otra persona, ¿qué es en realidad lo que estoy haciendo? Estoy atentando contra la vida de esa persona. Entonces, aquí, hermanos, vemos cómo Adán, en la misericordia de Dios, cuando aquí dice que del día que de él comas, ciertamente morirás, vemos cómo Adán no murió, sino que fue expulsado, fue exiliado a la tierra, a un mundo físico. En otro versículo dice que lo vistió de pieles, lo que representa que fue puesto en un cuerpo físico. Entonces vemos que para Adán, la tierra o el mundo en el que vivimos es lo que representa una de estas ciudades de refugio. El hombre fue puesto en esta ciudad de refugio. ¿Para qué? Porque ¿qué pasaba si Adán quisiera regresar a su lugar de origen? ¿Quiénes fueron puestos ahí, hermanos? Y si nos vamos a los comentarios, hermanos, aparece el Malaj Amavet, que es el ángel de la muerte, el acusador. Y de la misma forma, hermanos, vemos cómo la persona que había cometido el asesinato sin intención tenía que huir de la ciudad. No solamente tenía que huir, sino que tenía que permanecer dentro de los linderos de esa ciudad, no salir de sus límites, porque si no podía ser víctima del acusador o del que lo perseguía. Entonces aquí, hermanos, cuando dice que a Adán se le dio, cuando le dijeron, el día que de este árbol comas, ese día ciertamente morirás, explican los sabios que en realidad, en lugar de matarlo, a Adán se le entregó ese día. O sea, ese día se le entregó a Adán en lugar de haberlo matado y fue exiliado a esta ciudad de refugio. Ahora, en el Salmo 94 y en 2 de Pedro 3:8, vemos cómo para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿saben cuántos años vivió Adán? $930. Y saben, y aquí vemos como de Adán, bueno, igual los sabios explican una historia respecto a cómo la vida del rey David vino a cumplir ese milenio y cómo de ahí viene nuestro Señor Jesús, el Mesías, y son las iniciales, la palabra Adam son las iniciales de Adam, David, Mashiach. Ahí está de alguna manera manifestado el proyecto de Dios. Entonces a Adán en la misericordia de Dios se le entregaron esos 1000 años y se le fue puesto o fue exiliado en esta ciudad de refugio. Entonces vamos a ver qué es lo que representan estas 6 ciudades de refugio o este mundo en el que vivimos para nosotros y cómo podríamos refugiarnos en esas ciudades de refugio. Porque la condición era que también permanezcan dentro de los linderos y que en el momento en el que la persona salga de la protección de esa ciudad de refugio es cuando puede ser acusada. Entonces aquí vamos a ver. ¿Podríamos recitar el Shema en voz alta, hermanos? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
Otra vez, hermanos. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Aquí, hermanos, en esta oración, en la palabra Echad, a ver, hermanos, si me ayudan, ¿qué valor numérico tiene la primera letra esta que está aquí? Y la que sigue es 8, la Het. Y la que sigue, hermanos, es la Dalet, número 4. Entonces aquí lo que nos está diciendo cuando dice que el Señor es uno, nos está diciendo que es uno en los 7 cielos y en la tierra y en los 4 puntos cardinales. Y esto en Deuteronomio 4:39 dice: por tanto reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra, no hay otro. Entonces aquí en la palabra Echad, hermano, nos está manifestando la ubicación, digamos, de estas 6 ciudades de refugio, tanto altura, profundidad y en los 4 puntos cardinales, que Dios es uno en los 7 cielos, en la tierra y en los 4 lados laterales. Y ahorita vamos a ir viendo cada uno de estas ciudades de refugio. Estas ciudades de refugio están representadas por 6 preceptos continuos. Y se les llama así, hermanos, porque muchas veces la persona puede congregarse o puede estar cumpliendo con cierta conducta que podríamos decir que es conforme a la voluntad de Dios. Pero muchas veces, hermanos, se deja de lado lo que en hebreo se llama Jobot Alevavot, los deberes de la conciencia o los deberes del corazón, en donde no se cuida bien la intención con la que se hacen las cosas, hermanos. El primero de estos preceptos es creer en la existencia y providencia de Dios. El segundo es no creer que existen otros dioses. El tercero es creer que Dios es uno, una unidad absoluta, no compuesta y todo abarcadora. El cuarto es amar a Dios. El quinto es temer a Dios. Y el sexto es proteger la mente de pensamientos negativos. Y ahorita los vamos a ir viendo, hermanos, y en qué pasaje se encuentran. De hecho, ya los conocen, hermanos, ya todos los han leído antes. Entonces vamos a ver cómo está posicionado cada uno de estos preceptos. Encontramos en la palabra, en varios versículos, en donde cuando los profetas levantaban su plegaria al Creador, también el profeta Daniel, el profeta Isaías, dicen que levantaban la vista hacia Jerusalén, hacia el oriente. Entonces, el hombre, digamos que debe estar posicionado hacia el este. Y a partir de ahí vamos a ir identificando dónde está cada uno de estos preceptos. Arriba es creer en la existencia de Dios. Abajo, no creer en otros dioses. Enfrente es creer en la unidad de Dios, que todo lo que le acontece a la persona, todo lo que percibe en sus 5 sentidos, no proviene de alguien más, sino de Dios. Porque a veces somos muy en echarle la culpa a terceras personas o a eventos que pasaron, sino que todo proviene del Padre. El cuarto, que es a la derecha, el sur, es amar a Dios. El quinto, a la izquierda, el norte, que representa el rigor o la severidad, es el temor a Dios. Y atrás, o el oeste, es proteger la mente de pensamientos negativos. Entonces, el primero de estos preceptos, hermanos, es la fe en su existencia y su providencia. Lo que mencionábamos hace un momento, si a la gente allá afuera le preguntamos que si creen en Dios, o todos los que estamos aquí, si les preguntamos si creen en Dios, obviamente todos vamos a decir que sí. Pero a veces
esa creencia está un poco distorsionada. Y un ejemplo claro lo vemos, por ejemplo, con nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él fue tentado por Satanás, vemos cómo cuando Satanás le dijo que subiera al pináculo del templo y le dijo que Dios iba a mandar a sus ángeles para que su pie no tropezara en piedra. Hermanos, ¿eso es cierto o no es cierto? ¿Y qué le contestó Dios? ¿Qué le contestó Jesús, hermanos? Que no debía estar tentando a Dios. Y muchas veces la persona se sale de los linderos o se dirige por caminos que no son los correctos, hermanos, porque sí, cree en Dios y cree que Dios es misericordioso y que cree Dios. Sí, Dios es amor. Pero si se está saliendo de los linderos, hermanos, tienen que saber que hay un acusador. Tienen que saber que pueden ser víctimas de este ser. Aquí cuando dice, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Cuando dice, yo soy el Señor tu Dios, dice, Anoji Hashem Elokeja. Dice, yo soy el eterno tu Dios. Aquí pareciera ser que está repitiendo 3 veces, yo soy y yo soy. Porque 3 veces se está refiriendo a Él mismo. Dice, yo soy el Señor, tu Dios. Entonces ahorita conforme vayamos avanzando vamos a ir identificando la diferencia entre estas 3 manifestaciones. Y dice, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Sabemos que Egipto es Mizraim en hebreo, que significa confinamiento o cautiverio. Son ciertos estados de exilio físico y espiritual. Y aquí le puse voluntad porque está asociado a la voluntad de la persona. A veces la persona cuando se dirige por ciertos caminos o reacciona de determinadas maneras frente a determinados eventos, la persona piensa que es él mismo el que está tomando esa decisión. Cuando yo me comporto de cierta forma, a veces yo puedo decir que yo estoy tomando esa decisión. Pero muchas veces la persona no es consciente que está siguiendo ciertas voces del pasado, como lo son la forma en la que creció, la forma en que se fue desarrollando. Las experiencias del pasado fueron moldeando esa conducta. Y la persona sigue en ese estado de cautiverio. La forma en la que reacciona o responde a sus semejantes, a determinados eventos que le pasan, no son más que la repetición de patrones de conducta, ya sea de los padres o de los abuelos, o si tuvo experiencias traumáticas, esas experiencias las sigue trayendo a su presente y sigue interpretando toda su vida de acuerdo a esas experiencias. Entonces no hay una voluntad como tal, no hay, se podría decir, no hay esa diferenciación entre el pasado y lo que es la persona ahora. En Job 42:5 vemos cómo dijo, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Y vemos cómo Job cumplía con los mandamientos, él ofrecía sacrificios, podríamos decir que su conducta era intachable. ¿Pero por qué lo hacía? Al estar estudiando esto, hermanos, me encontré con varios testimonios de personas que fueron consideradas luminarias en Israel, y ellos crecieron en casas donde eran ortodoxos y todo así muy rígidos, hermanos, pero ellos llegó a determinado punto en el que se decían, pero el por qué de esto, y por qué de esto, y por qué esto es así. No a manera de rebelarse en contra de Dios, sino querían saber la causa o el motivo o el sentido del por qué estaban haciendo lo que hacían. Y solo a través de esa curiosidad, porque sabemos que Jokmah, lo que es sabiduría, es la capacidad de preguntar. Y no quedarse en la pregunta, sino en tener esa
esa sed de hallar las respuestas. Entonces, digamos que ya no se quedaron en ese estado mecánico o rutinario, porque como así crecí, pues así voy a seguir. Y lo mismo con la conducta que tenemos cada uno de nosotros. Entonces vemos que aquí este precepto nos enseña a tener una conciencia de voltear hacia arriba, hermanos, de no mirar hacia atrás, sino de tener presente hacia dónde nos dirigimos y de dónde venimos. En el Salmo 84 el rey David manifiesta ese deseo de volver a su lugar de origen, de su alma volverse a adherir a su Creador. Eso es en el precepto que está relacionado a las alturas, arriba. Y abajo es el segundo precepto, donde dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Y aquí, hermanos, está relacionado a todo aquello de lo que la persona cree que depende. Cuando cree que su sustento proviene del favor de alguien, o cree que el que sustenta su vida es otra persona, o cree que por sus logros eso es lo que lo ha ayudado a mantenerse firme. Cuando pone su confianza en algo que no es Dios, ya desde ahí se está practicando se está violentando este precepto. Y puse varios ejemplos en distintos niveles. En Daniel 4:30 vemos cómo el rey Nabucodonosor dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aquí vemos cómo el rey Nabucodonosor confiaba supuestamente en lo que él había logrado y creía que era por su fuerza o por su poder. Aquí vemos una idolatría, vamos a decir, en el aspecto intelectual, que tiene que ver con el orgullo. Otro tipo de idolatría puede ser en 2 Samuel 4:1. Recordamos cuando oyó Isboset, hijo de Saúl, que Abner había sido muerto en Hebrón, se amedrentó y todo Israel se turbó. Vemos cómo aquí Isboset se enteró de que su general había sido asesinado y inmediatamente él se sentía seguro, respaldado. O sea, su confianza no estaba en Dios. Su confianza o su protección o su respaldo creía que dependía de otra persona. Creía que era esa persona la que lo iba a hacer resurgir o dominar. Puso su confianza en una persona. Aquí tiene que ver con el aspecto emocional, cuando la persona cree que es gracias a una persona que ella puede estar segura, que puede estar bien. Y otro ejemplo lo encontramos en Ruth 1:1, que ya tiene que ver con el sustento. Vemos como aquí Elimelech dice que hubo hambre en el país y Elimelech se llevó a su esposa y a sus hijos a otra ciudad, hermanos. Y ellos tenían riquezas. Es más, ellos de alguna manera confiaron en que ellos iban a estar bien por la riqueza que ellos tenían. Y vemos cómo aquí regresa Noemí y dice: llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. Y por otro lado, hermanos, en contraposición a esto, vemos cómo a José, cuando se le presentó la oportunidad de interpretar los sueños del faraón, José respondió a Faraón diciendo: no está en mí, Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Aquí vemos la respuesta entre uno y otro, hermanos, la diferencia, que José no confiaba en su supuesto conocimiento o sabiduría, sino que sabía que era Dios a través de él, que él solamente era un vaso o una vasija. Otro ejemplo lo encontramos con el rey David en Salmo 27:10. Dice: porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Aquí vemos también cómo su esperanza o su confianza no la tenía
en otras personas, hermanos. Él sabía quién era el que sostenía su vida. Y en el aspecto material, en Mateo 6:25, vemos cómo nos dice el Señor Jesús, que no os afanéis, que no os preocupéis por el mañana. Ni siquiera sabemos si mañana vamos a estar aquí, hermanos. Que cada día trae su propio afán, hermanos. Que la persona tiene que estar confiada quién es el que sostiene su vida, no el favor de alguien, o no que el jefe, que el trabajo o X persona me vaya a dar algún beneficio, sino que todos son medios a través de los cuales Dios manifiesta su bondad. Otro de estos preceptos tiene que ver con el frente, en donde vemos como el rey David dice: al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Aquí este precepto tiene que ver con reconocer la unidad de Dios, que todo es uno, que todo lo que experimenta la persona en su realidad proviene del Padre. Y a veces la persona, cuando no reconoce esa unicidad, o que culpa, no sé, a otras personas por lo que está pasando, pues aquí ya están negando la omnipotencia de Dios, como si Dios se le escaparan las cosas, como si Dios no tuviera el control de ello. Y aquí, hermanos, me gustaría poner el ejemplo. Por ejemplo, ahorita que estoy hablando, hermanos, se está mandando una señal allá a la consola, pero depende de cómo estén allá cómo configuren el sonido, es como se va a escuchar afuera. Y de la misma forma surgen ciertos eventos en la vida de la persona, y digamos que la mente de la persona es esa interfaz, o depende de lo que haya en la persona, cómo esté sus pensamientos, es la forma en que va a reaccionar. Y ahorita lo vamos a ver al final, tiene que ver con la palabra emet. Entonces, una forma de reconocer esa unidad del Padre es emulándolo. Aquí vemos el ejemplo del rey David en 2 de Samuel 16:10, con Simei cuando lo maldijo. Vemos cómo le dijo a sus valientes que era Dios, que tal vez era Dios el que había mandado a Simei a que lo maldijera. Y aquí muchas veces, hermanos, nuestras reacciones ante determinadas conductas son más que nada como que a la defensiva, cuando en realidad la forma en que nos relacionamos con nuestro entorno, hermanos, muchas veces es un reflejo de nosotros, porque a veces no podemos ver nuestros propios errores en nosotros mismos, sino que los vemos en los demás. Y entonces, a través de saber comportarse como se comporta nuestro Padre, con misericordia, entonces yo puedo manifestar esa misericordia hacia los demás. Y en Romanos 8:28 dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. El cuarto precepto, hermanos, tiene que ver con el amar a Dios. Creo que ya le cambié. Dice en Deuteronomio 6:5: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Aquí cuando dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, dice, bueno, todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, toda esa frase tiene el mismo valor numérico que la palabra llama. Y llama es Shalhevet, que es 7:37. Entonces aquí explican los comentaristas que hay un amor de agua, pero también hay un amor de fuego. Y si a ustedes le preguntan si pueden obligarlo a
a amar a alguien, ¿se puede, hermanos? ¿Usted puede obligar a amar a alguien? Uno le puede decir a su corazón, tienes que amar a tal persona. No se puede ordenar amar a alguien, pero aquí el Señor lo está ordenando. Entonces, vemos cómo cada uno de estos preceptos está relacionado uno detrás del otro, donde no se puede cumplir con este precepto sin antes haber cumplido con el anterior, que es el reconocer su unidad, y sin antes haber negado la existencia de otros dioses. Para reconocer su unidad, la unidad de Dios, que todo proviene de Él, tengo que tener bien claro que mi vida, la única fuente de mi vida es el Padre. Si me doy a entender, hermanos, va uno relacionado detrás del otro. Entonces, el amar a Dios, no se puede amar a Dios sin antes haber reconocido su unidad, sin antes, ante cada evento, poder reconocerlo, que es Dios detrás de cada uno de estos eventos que nos vienen a traer un mensaje. Entonces, para entender aquí por qué se relaciona con la palabra llama, y por qué hay un amor de agua y un amor de fuego, cuando dice con todo tu corazón, para decir corazón sabemos que es lev, pero para decir tu corazón se escribe levavja, se escribe con una doble bet, y sabemos que la bet representa la conexión cielo-tierra, pero también representa el número 2, representando la dualidad que vivimos cada uno de nosotros. Todo lo que experimentamos lo vemos o lo percibimos a través de opuestos. La luz, la oscuridad, la salud, la enfermedad, y todos los polos opuestos que vemos, hermanos. Y solamente los podemos apreciar cuando estamos en un extremo, ya sea en el polo positivo o en el polo negativo. Entonces, la bet representa esta dualidad. Y al estar escrito con una doble bet, explican los sabios, que representa que amarás al Señor tu Dios, tanto con tu yetzer hatov, pero también con tu yetzer hara. Es decir, con tu inclinación al bien, pero también con tu inclinación al mal. Y mucho vemos en la palabra, hermanos, donde vemos que hay una constante lucha entre la carne y el espíritu. Y a manera de que entendamos esto, ¿cómo se puede amar a Dios con la inclinación al mal? Vamos a poner el ejemplo de un cirujano, hermanos. Para que un cirujano, ¿qué es lo que hace? Prácticamente con un bisturí corta a la persona. ¿Y qué pasaría si ese cirujano no hubiese trabajado? Porque eso que él hace es un don, podríamos decirlo así. Yo no creo que cualquiera pueda hacer eso. Y digamos que cada persona tiene ciertos dones o ciertos atributos que vamos a llamarlos así como cierta energía, en donde si la persona no trabaja en ese atributo o en esa energía, esta energía puede salirse como que de control. Entonces vemos como un cirujano, para poder llegar ahí y para poder servir a través de ese don que él tiene, tuvo que realizar un esfuerzo, tuvo que realizar un trabajo para poder encaminar ese talento que él tiene. Pero si ese talento no hubiese sido bien dirigido, ¿a qué creen que se dedicaría esa persona? Si es capaz de cortar a alguien. Y lo mismo pasa con alguien que se dedica a la carnicería o a matar seres vivos. Esa energía, digamos que de alguna manera está canalizada hacia un servicio. Por eso hay un versículo donde dice que todo lo que hagas, hacedlo como para Dios y no para los hombres. Entonces cuando dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, levavja, tanto con tu instinto del bien, pero también con tu instinto del mal. Es decir, esa inclinación al mal hay que dirigirla. Y otro ejemplo para que quede claro esto de la inclinación al bien y al mal. Supongamos que hay un carruaje. En ese carruaje están los caballos y está el jinete. Vamos a decir que los caballos representan la inclinación al mal.
El carruaje representa el cuerpo y el jinete representa el alma o la inclinación al bien. ¿Y qué pasa si los caballos y el jinete quieren ir por direcciones opuestas? ¿Cuándo va a llegar el jinete a su destino? Ahora, ¿qué pasa si el jinete quiere negar la existencia de los caballos? No, mejor yo me deshago de los caballos y yo solito jalo el carruaje. Va a batallar. Entonces, la fuerza que tiene esta inclinación al mal tiene que ser dirigida por el jinete. Pero hay veces que el jinete está dormido y los caballos están yendo pues por donde quieren. Toman acciones, reaccionan de distintas formas con sus familiares, hacen cosas en contra de los intereses de otras personas. ¿Por qué? Porque el jinete pues no tiene las riendas de esos caballos o de esa energía que está puesta en el hombre. Entonces a eso se refiere: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, Levavja, y con toda tu alma. Cuando la persona tiene ese amor a Dios que no valora más el aspecto físico o material, sino que él dice, pues el día que Dios me llama a su presencia, la finalidad de cada uno de nosotros, hermanos, es volver a nuestro Creador. Esa es nuestra finalidad. Pero para eso hay que seguir por sus caminos, hermanos. Aquí vemos en Daniel 3:17, Sadrach, Mesach y Abednego. Vemos cómo ellos sabían que su vida no dependía del rey. Ellos tenían su confianza tan puesta en Dios que a pesar de que el rey los había ya amenazado de muerte y ya estaban a punto dijeron: sepa usted, oh rey, que no nos vamos a postrar ante sus dioses y que el Señor nos puede librar de esto. Vemos esa confianza que ellos tenían. Lo mismo con Esteban. Vemos cómo él estaba siendo apedreado después de haber amonestado a los escribas, a los ancianos, al concilio que estaban ahí presentes, y dice que se ofendieron. Y él en ningún momento vemos cómo se quejó o que se haya echado a correr, sino que él miró a los cielos. Él sabía dónde estaba su confianza. La siguiente, hermanos, es el temor a Dios. En Deuteronomio 10:12 dice: y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Aquí, hermanos, en el temor al Señor, todos nos sabemos el proverbio que dice que el temor a la sabiduría es el temor al Señor. Pero no se puede tener ese temor sin antes amarlo, porque no se refiere a un temor a que, si Dios me ve, me va a castigar. Porque si bien sí una persona se puede portar bien y puede hacer lo bueno porque le tenga temor al castigo, o porque a lo mejor me voy a enfermar o me va a pasar algo. Y la persona, por ese miedo, porque eso ya es miedo, o por ese temor, puede comportarse bien, pero entonces no lo hace por temor al cielo o por temor a Dios. Lo hace por un interés propio, lo hace de una manera egoísta. Entonces no se puede temer a Dios sin antes amarlo. Y ya vimos, amarlo con tu intención, con tu buena inclinación, pero también con tu mala inclinación. Y también en el temor a Dios encontramos distintos niveles del temor a Dios. Irat-Het, lo encontramos en el Salmo 51, donde el rey David había pecado, hermanos. Y vemos cómo él era consciente de este pecado. Y le dijo a Dios: no me eches de tu presencia y no apartes de mí tu Santo Espíritu. Ese temor no se refiere a un miedo al castigo, sino debido a que ya hay un amor con el corazón, con el alma y con las fuerzas
es el temor de perder la conexión con su Padre, de vivir alejado de su presencia. Ese es el temor que manifiesta el rey David. No a que Dios lo vaya a castigar, sino a que Dios se separara de él. Cosa muy distinta a lo que pasó con Sansón. ¿Sí se acuerdan de Sansón, hermanos, que dice que el Espíritu de Dios se había apartado de él y él ni siquiera se había dado cuenta? Él ni siquiera se dio cuenta cuando el Espíritu se había apartado de su vida. Otro temor es el Irat Aromemut, que aquí, hermanos, se podría decir que es como que el temor a la grandeza de Dios, en donde aquí muchos de estos hombres que les comentaba, en ese deseo de buscar a Dios, de poder oír su voz, aquí el rey Salomón lo manifiesta muy claro, hermanos, en Cantares 2:7, donde le dice a las doncellas: no me inciten a despertar el amor antes de que Él quiera. Es decir, muchas veces esa necesidad de Dios o esa sed de estar o de ya adherirse a su presencia, hermanos, muchas veces llega la persona a negar la realidad porque sabe que este mundo no le va a dejar nada, y en esa búsqueda de Dios muchas personas han llegado a que su alma parta, pero de alguna manera eso de alguna forma niega la tarea que ellos tenían en este mundo, porque ellos vinieron con un propósito. La persona vino con un propósito, entonces ahí ya es un amor, vamos a decir, exagerado. Entonces por eso el rey Salomón dice: no me inciten a buscarlo o a encender el amor antes de que Él quiera. Y el otro temor es Irat Boshet, que lo encontramos en el Salmo 139, que se podría traducir como un temor a la vergüenza. Vemos aquí como el rey David era consciente de la omnipresencia de Dios, y es como si usted estuviera delante del rey. ¿Usted cómo se comportaría si está delante del rey? De una forma intachable. ¿Cómo hablaría si usted se encontrara delante del rey? ¿Cómo sería su conducta en su trabajo si usted supiera que está delante del rey? Entonces era ese temor a la vergüenza. ¿Quién soy yo para manifestarme de tal manera si estoy frente a la presencia del rey? Era ese temor que manifestaba también el rey David. Y hay un comentario que dice que ese temor humilla al ego. Cuando la persona cuando pretende ir por sus propios intereses, ese temor de alguna manera lo limita o la limita, porque sabe que el rey lo está viendo. Y entonces se detiene. El sexto precepto tiene que ver con la lealtad, que es el de cuidar la mente de pensamientos negativos. Y aquí en Números 15:39 dice: no sigáis vuestro corazón y vuestros ojos, tras los cuales os habéis prostituido. Aquí, hermanos, la palabra emet tiene que ver con la palabra nehemut, que es lealtad. Aquí hace alusión a esto, hermanos. En la palabra emet nos encontramos que es un acrónimo de tres palabras, hermanos, que es acontecimiento, pensamiento y reacción. Es errua, makshava y tkuvá. Aquí, hermanos, es lo que les comentaba hace un ratito, que cuando se presenta un acontecimiento, la persona va a interpretar ese acontecimiento de acuerdo a lo que tenga en su mente.
de acuerdo a lo que está en sus pensamientos. Entonces, si no se cumple antes con los otros preceptos, digamos que la puerta de atrás va a estar abierta a todo tipo de pensamientos. Y en esa multitud de pensamientos, pues se va generando ciertas emociones, y sabemos que de la palabra emoción viene la palabra mover, que es la que induce al movimiento a la persona. Entonces la persona se va dejando guiar por esas emociones o esos instintos. Es como va a ser su reacción. Pero cuando la persona tiene presente estos preceptos continuos o estos deberes del corazón o de la conciencia, digamos que va a estar la puerta cerrada a todo ese tipo de pensamientos negativos que lo llevan a conducirse de una manera inapropiada. Entonces, en Deuteronomio 4:39 dice: por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. No hay otro. Si pueden darle lectura a este salmo, hermano. Salmo 62:7. En Dios descansa mi salvación, mi gloria, la roca de mi fortaleza, mi refugio está en Dios. Confiad en Él en todo tiempo, oh pueblo, derramad vuestro corazón delante de Él, Dios es nuestro refugio. Entonces, hermanos, el mensaje que quería compartirles en esta noche, hermanos, es que estamos puestos como en una ciudad de refugio. Y podemos tomar, sabemos que son 613 preceptos, pero dentro de estos 6 preceptos continuos los podemos tomar como filtro para conducirnos en nuestra vida y no salirnos de los linderos, para estar refugiados en la presencia de nuestro Padre, hermanos. Ese es el mensaje que quería compartir en esta noche, hermanos. Se ponen sobre sus pies. Se me ayudan a pedirle a Dios, hermanos, que sea Él guardando nuestras vidas. Bendito Padre que estás en los cielos, en esta noche te damos gracias porque nos permitiste venir a tu casa, porque nos permitiste venir a buscar más de tu presencia, bendito Padre. Que seas tú, bendito Dios, en nuestras vidas, que nunca nos falte tu presencia en cada una de las familias aquí representadas. Seas tú, bendito Padre, guardando la vida de cada uno de tus hijos en sus actividades, a cada uno de los lugares a donde van, bendito Dios. Seas tú manifestando su presencia y tu mano poderosa en sus vidas, que ellos puedan tenerte presente.